Amor microbiano se llama el libro de la doctora en ciencias naturales, que además es ecóloga microbiana, activista por los salares y la biodiversidad, y autora de este libro que de verdad es un libro muy científico y muy poético al mismo tiempo, porque que si no es... la ciencia está llena de poesía, aunque por aquí hay un momento en donde hablas del amor entre madre e hijos y dices un amor tan profundo que no necesita poesía. Está ahí lleno, ¿no? Bienvenida, Cristina Dorador, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias, Antonella, por la invitación. Bueno, feliz de tenerte aquí. Sé que además tuviste un exitoso lanzamiento del libro ayer en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y estuve viendo algunos registros de aquello. Y hablar de los prejuicios, eso es lo primero que yo pensaba mientras leía el libro, ¿no? Porque vivimos en una época que quiere tender hacia la asepsia, uno podría pensar. Y estamos, especialmente después de la pandemia, ¿no? Somos los reyes del lisoform o de cualquier variante, ¿no? De andar tratando, especialmente los niños que no estén en el suelo, que no jueguen con tierra, que no... Porque pareciera que las bacterias y los microorganismos son algo malo. Y lo que tú nos invitas a pensar en el libro es que son algo que nos constituye, que estamos hechos de microorganismos y dentro de esos microorganismos también bacterias, que son las que nos permiten habitar el mundo. Hablemos primero de ese acercamiento, ¿no? Y esa defensa de ese mundo. Sí, bueno, primero me gustaría contarle a la gente, hay que demitificar también mucho sobre las bacterias, porque efectivamente cuando escuchamos hablar de bacterias, las personas generalmente tienen una reacción en contra, porque a justo derecho han sido organismos que han causado terribles enfermedades en la historia de la humanidad, ¿no? Pero también hay que reconocer, y esto es súper importante, que nuestro planeta es un planeta microbiano. O sea, si contamos a toda la vida que está en nuestro planeta, los organismos, la mayoría son bacterias y los más diversos también son microorganismos. O sea, microorganismos por definición son todos aquellos seres vivos que no podemos ver con nuestro ojo. Entonces, para estudiarlos también hay que abordar lo invisible, y eso también es lo fascinante de la microbiología. Ahora, dentro de este mundo hay efectivamente organismos que pueden causar enfermedades, pero son los menos en proporción. Al contrario, son claves para el funcionamiento del planeta. Que existe oxígeno se debe a una bacteria. Que nosotros podamos degradar los alimentos que comemos también, a todo el microbioma que existe, la microbiota intestinal. Y así hay un montón de consecuencias, ¿no? Del mundo microbiano que muchas veces desconocemos. Y acá el título del libro ya nos invita a pensar en esta idea de amor microbiano, y tú te vas moviendo en distintos tipos de amor. Parte con el amor romántico, ¿no? Y claro, uno piensa en estas imágenes, ¿cierto? Del abrazo, del beso, del sexo, de la intimidad y la cantidad de fluidos, pero no solamente los fluidos, sino también del tacto, ¿no? De lo que pasa. Tú pones una imagen que yo me acordaba de este amigo de uno de los Peanuts, de este amigo de Charlie Brown, ¿cierto? Que anda como con una nubecita, y tú dices que todos andamos con esa nubecita, ¿no? Que todos tenemos alrededor de nosotros una cantidad de información y de mundo microbiano, que cuando saludamos a otro, que cuando abrazamos a otro, cuando nos besamos, cuando nos tocamos, cuando compartimos espacio, estamos intercambiando. Me pareció bien fascinante también esa idea de interacción, y cómo tú cuentas en el libro que las personas que viven juntas mucho tiempo empiezan a compartir también y asemejar ese mundo. Sí, claro, las últimas investigaciones de hace un poquito más de una década establecieron que nosotros los seres humanos, el 50% de nuestras células son microbianas. Eso también es bien sorprendente, porque uno tiende a pensar, soy un ser humano, tengo células humanas, todo lo que hago soy humano, individualmente, pero no, nosotros somos un compendio colectivo de células y de otros organismos. Entonces esa visión ecosistémica ayuda mucho a pensar esto que tú señalas, de que todos estos microorganismos que viven con nosotros, muchos de ellos son simbiontes, o sea, necesitan vivir con nosotros y nosotros los necesitamos a ellos. Estamos todo el tiempo intercambiando estos microbiomas, que significa, ¿cierto?, el conjunto de microorganismos que habitan en un cierto lugar. Entonces, efectivamente, cuando nos abrazamos, cuando nos damos besos, estamos todo el tiempo compartiendo microorganismos. Y esa relación, mientras más intensa, duradera sea, también los microbiomas tienden a aparecerse entre las parejas, que es algo súper fascinante que está en el libro. Y también, no solamente con otras personas, también con los animales, con nuestras mascotas, en los lugares donde vamos, visitamos. Así que, claro, es importante reconocer eso, que esa nube microbiana existe, cada persona tiene un microbioma único.
es como nuestra huella digital. Ujú. De hecho, se ocupa para fines forenses, o sea, uno pone su mano en la mesa, después alguien puede tomar una muestra y ver el microbioma y puede predecir más o menos de qué persona es, conociendo una base de datos, claro. O sea, es muy fascinante en realidad todo lo que el mundo microscópico nos puede entregar. Ahora, eso nos ayuda, yo pensaba, Cristina, mientras leía tu libro, porque el libro tiene una construcción que es muy bella, que está intercalado este relato científico con mucho dato duro, muy accesible, es súper importante decir, es muy accesible, es muy fácil de leer, pero tiene muchísima información, con relatos más poéticos, escritos en primera persona, que tienen que ver con los distintos tipos de vínculos, aparte con la idea del vínculo romántico de pareja, ¿cierto? Con un quiebre de pareja, de cuánto de los ecos, no solamente emocionales, sino también biológicos que quedan contigo después de romper una relación, pasamos por el amor maternal, ¿cierto? Y ese intercambio de microbiota entre madre e hijo, no solamente durante la gestación, el parto, la lactancia, sino también, y termina hacia el mundo de los salares, ¿no? Y que es algo que a ti sabemos que te importa mucho, y que nos debería importar a todo el resto también muchísimo, y pensaba que una de las cosas que por lo menos a mí el libro me dejó pensando es la idea del ecosistema, y de cómo quizás si somos capaces de entendernos a nosotros mismos como ecosistemas, vamos a ser más empáticos de comprender en los ecosistemas geográficos, ¿no? Naturales, y cuánto interactuamos con ellos. Sí, bueno, estas relaciones microbianas se dan en todo ámbito. De partida tenemos que pensar que el planeta, como lo dije recién, es un planeta microbiano. Y no hay lugar en la Tierra en que no se haya detectado vida. Y microbianas mayormente, ¿no? Entonces eso tiene que hacer pensar que al lugar en que vamos, donde visitamos, si vamos al desierto o al bosque, siempre vamos a estar interactuando con otras formas de vida. Ya no es simplemente un tema de contemplación de, oh, qué lindo este árbol, este bosque, sino que directamente vamos a estar incorporando otras especies en nuestro cuerpo, algunas se van a quedar, otras no. Por eso también los microbiomas de las personas cambian mucho, depende de donde uno viva, lo que coma, cómo uno nace, que es el tema del nacimiento, ¿cierto? Fundamental el parto natural versus la cesárea, por ejemplo. Y también durante la vida, ¿qué hacemos? Si alguien, por ejemplo, tiene alguna enfermedad y tuvo que tomar antibióticos, también tiene un efecto importante en el microbioma y todo un tema de restablecimiento, de qué hacer. Y en la muerte también. La muerte uno se vuelve nuevamente, nuestro cuerpo se vuelve naturaleza, literalmente, porque también hay una sucesión ecológica respecto a los microorganismos y lo que ocurre en el entorno. Entonces, son interacciones que efectivamente están ocurriendo todo el día y el mundo microbiano nos enseña mucho, justamente porque nadie está solo, literalmente nadie nunca está solo, porque tenemos aquí muchos acompañantes, millones de acompañantes con nosotros, pero además los microorganismos, al ser tan pequeños, las densidades son muy altas. O sea, para que se hagan una idea, en una gota de agua pueden haber 10, 100 millones de bacterias en una gota de agua, junto con ellas otras especies también microscópicas, virus. O sea, es todo un universo a microescala que cuesta a veces imaginarse. Entonces, y estas estar interactuando todo el tiempo de una manera más bien cooperativa, como gremios, como simbiontes. Un poco distinto a la idea que tenemos normalmente de la biología, ¿no? Estos procesos de competencia, del que le gana al otro. En realidad el mundo microbiano es distinto y es súper interesante verlo esa perspectiva también, cómo podemos aprender estas formas, incluso pensando quizás en sociedades. Ahora, pensaba en ese palabra que usaste de decir que, bueno, nunca estamos solos, siempre estamos acompañados, y hablaste antes de este mundo microbiano del que dependemos y que depende de nosotros, pero también que nos constituye. Para mí quizás eso fue la revelación del libro, ¿no? Que uno está pensando que, claro, somos células humanas, como dijiste más temprano, pero parte de esas células también son bacterias, también o sea, somos eso. ¿Cómo crees tú que eso puede cambiar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo afuera, el mundo natural o el mundo artificial que construimos? Sí, yo creo que justamente el reconocer que el planeta no solamente es microbiano en el sentido de tener muchos microorganismos, sino que el origen de la vida es microbiano. ¿Sabes? Somos hasta el momento el único planeta que sabemos que tiene vida en el universo. Quizá más adelante encontremos otros lugares. Pero el momento en que se inicia la vida en la Tierra, las primeras formas celulares de vida, digamos, fueron bacterias o similares a bacterias.
Entonces, que son células, ¿se acuerdan de sus clases del colegio? Procariontes. Entonces, distintas células procariontes, dos en particular, en algún momento se encuentran en estos múltiples encuentros y se genera un proceso que se llama la endosimbiosis, que fue acuñado por Lynn Margulis, una gran bióloga. Y ahí se genera la célula eucarionte, que es la típica también que conocemos como célula animal o vegetal en el caso de las plantas. Y lo que sabemos ahora, cuando estudiamos la célula eucarionte, que hay dos organelos importantes, un organelo, la mitocondria y el núcleo, cuando estudiamos el ADN que está contenido en ese organelo, nos muestra que en el pasado evolutivo, esos organelos fueron las bacterias originales, o la arquea original que dirige esta célula eucarionte. Está en nuestros genes. De hecho, un dato súper interesante, cuando se secuenció el genoma humano, primera vez, el año 2000, llamó la atención que cuando se analizaron todas las secuencias del ADN, un porcentaje más o menos importante hacía match comparativamente con bacterias, virus y otros microorganismos. O sea, en nuestros genomas humanos, no estamos hablando de los bacterianos que nos acompañan, es netamente humano, hay un legado genético de microorganismos. Ya hay consecuencias en aquello. Nosotros vemos en colores gracias a que alguno de estos encuentros microbianos modificó un gen o adquirió una condición que nos permite ver en colores, a diferencia de otros vertebrados, por ejemplo. Claro, yo no te escucha o lee el libro, Cristina, y les recuerdo que conversamos con Cristina Dorador, doctora en Ciencias Naturales y ecóloga microbiana, a propósito de su libro Amor Microbiano, que está en librerías, lo pueden conseguir también ahí en la web de Planeta. Y uno piensa, me pasó con esta sensación de lo que tú dices, ¿no? Para que lleguemos a existir como existimos, han pasado tantas cosas extraordinarias, ¿no? Sí. Y que han tomado tanto tiempo. Pero luego, y pienso en el último capítulo, en esas imágenes, ¿no? De llorar frente al desierto, llorar frente a los salares, ¿cierto? Que van a ser destruidos. De hecho, ayer tuvimos una noticia, ¿cierto? De una zona que se supone que está protegida, pero que va a ser intervenida nuevamente por minería. Y uno dice, ¿en serio? ¿Todavía estamos en esa? Y uno piensa, por lo menos esta es mi impresión, Cristina, que esta época del ser humano, los últimos 200 años, desde la lógica capitalismo y desde, uno podría decir, la revolución industrial hacia adelante, el ser humano se transformó en su propio incendio. Esa es mi impresión, ¿no? Y todo lo que la vida ha tomado millones de años en construir, nosotros lo estamos destruyendo en 200 años. ¿Cómo sientes tú que aprender respecto a cómo estamos conformados y a cuánto dependemos de los ecosistemas que nos rodean nos pueden ayudar a tomar conciencia respecto a esto? Sí, bueno, absolutamente, eso es muy revelador, porque cuando uno tiene conciencia justamente del mundo en que vive, literalmente, en este caso la invitación es a conocerla del mundo microscópico, microbiano, nos invita también a reflexionar sobre, no hemos demorado el planeta, los procesos evolutivos, millones y millones de años en conformar la biodiversidad que actualmente existe. Y en las últimas décadas esa biodiversidad está disminuyendo, pero a raudales, algo que no se había visto antes en el tiempo. De hecho, y ya a veces muy frustrante, justamente con toda la evidencia que existe, esta sensibilidad que debiese existir frente a la naturaleza, que en realidad mucha gente no le interesa. A los tomadores de decisiones, al mundo más bien económico, todo es ganancia económica. Y cuando hay algún tipo de evaluación ambiental o incluso ni siquiera evaluación ambiental legal, sino que algún movimiento ambiental es frenado, ni siquiera hay espacios para dar opiniones distintas. Es silenciado. Es silenciado completamente, entonces, ¿por qué no gusta? Pero eso es muy nocivo, porque finalmente no le estamos dando voz a la diversidad y a tener opiniones diferentes, que es clave justamente en sistemas democráticos. Entonces, no hay que hacerle el quite a estos temas que son a veces muy complejos. Tampoco todo es blanco y negro, hay muchos matices y podemos también pensar mundos y futuros diferentes, y esa también es la invitación que hace el libro, o sea, pensar de esta otra manera. Efectivamente estamos viviendo una crisis climática, pero sin precedentes. Cada vez los efectos van a ser más evidentes, lo estamos viendo, estos cambios de temperatura tan extremos, a veces el invierno muy, muy frío, el verano, las lluvias, los patrones de lluvia empiezan a cambiar y muchas otras consecuencias que empiezan a afectar directamente la vida de las personas. Pero pareciera ser como que a pocos les importa. Y cuando importa, son considerados. Esa es la cuestión que también a mí a veces me molesta mucho. Extremistas.
¿qué más extremo que no querer proteger la naturaleza? Claro, y además es un disparo en el pie, ¿no? Porque Absolutamente. es como, yo siempre me pregunto, ya, la gente que está tomando esas decisiones, como ya, ¿qué vas a hacer con todos esos millones cuando no tengamos agua? ¿Te vas a tomar los millones? Porque también va a llegar tarde o temprano. Entonces, una manera de hacerlo, y para no terminar en esa nota tan oscura, realista pero oscura, es comprender de dónde venimos, qué somos y cómo nos conformamos y nos vinculamos con nuestro medio ambiente. Somos un ecosistema nosotros mismos. Me pareció fascinante esa idea de pensar que uno mismo es un ecosistema, que nos relacionamos con otros ecosistemas. Amor Microbiano de Cristina Dorador ya está en librerías, está editado por Planeta. Cristina, un placer tenerte en la radio, muchas gracias. Muchas gracias. Y una última cosita, quiero decir que igual el libro llama a la esperanza, porque estos temas tan a veces complejos necesitamos salida. Y una de las salidas es la ciencia, el conocimiento y volver a pensar. Y los vínculos. Y los vínculos, sí. De hecho, el libro habla de las dos cosas, de los vínculos y de la ciencia y el conocimiento para poder moverse con mayor conciencia. Nosotros tenemos que ir a la pausa, ya regresamos.